Bueno, buenas tardes a todos. Estamos un día más en Madrid.net, aquí de evento. Como os digo, siempre esta es vuestra comunidad, así que cualquier idea, cualquier charla que queráis presentar o que cualquier cosa a la que os apetezca hablar, no tenéis más que hablar con Carlos Landera, Sergio Barriel o conmigo. Y oye, empezamos un evento de lo que queráis. Hoy tenemos aquí con nosotros al gran Pablo Nete en Twitter, Pablo Núñez, trabaja para Microsoft con todo el tema de interfaces de Azure DevOps. O sea que si alguno habéis tenido algún problema con los interfaces de Azure DevOps alguna vez, es vuestro momento de buscar venganza, ¿vale? Entonces, hoy nos va a estar hablando de cómo han rediseñado todo lo que es el interfaz, todo lo que es la UI de Azure Repos, con React y demás cosas de frontend, de esas que yo ya sabéis que me llevo tan mal porque no las entiendo. Y nada, sin más os dejo ahí con Pablo. Recordaros que esto se va a grabar, que tenéis las Q&A y que podéis menos hablar, que no se pueden los eventos de Teams, pero podéis irnos mandando preguntas que Pablo se las iremos pasando y las irá respondiendo. ¿De acuerdo? Así que nada, Pablo, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo os saludo desde Málaga. Primero, si ya estáis viendo mi pantalla, os presento un poco, ya ha dicho Luis de lo que vamos a hablar, yo ahora os lo cuento en más detalle, pero antes de nada os enseño el formato de cómo he planteado la charla. Os he puesto ya un link con este tablero que es público, es un tablero de Trello. Trello no es de Microsoft, no es de GitHub, ¿vale? Así que aquí en esto no estoy vendiendo nada, lo demás intentaré vender algo, por si mi jefe me está viendo, pero aquí no os vendo nada, es solamente que para mí es muy cómodo organizarme las ideas en Trello y ya un día descubrí que era más fácil incluso presentarlas en Trello que pasarlas a PowerPoint o hacer slides. Así que os las voy a presentar desde aquí, ¿vale? Y por eso lo primero que hago entonces es eso, ¿no? Abro la pestaña de Trello, no es la primera vez que lo hago, y además os sirve a vosotros como una forma visual de ver por dónde vamos, lo que nos queda y lo que vamos a ver más tarde, ¿vale? Podéis, si tenéis el enlace ahí en el Q&A, podéis abrirlo y podéis husmear por ahí, como queráis. Y se acepta feedback sobre este formato. Sé que, como dice Luis, soy muy moderno, pero bueno, todo el mundo criticamos los slides y las presentaciones con slides, todo el mundo odia las slides, pero al final acabamos cayendo, así que yo aquí intento romper una lanza por otro formato. Bueno, pues yo soy Pablo, Pablo Nete en Twitter, Pablo Nete en GitHub también. He hecho en febrero hice 4 años dentro del equipo de Azure DevOps, trabajando principalmente en repos, en Azure Repos. Pero todo este tiempo he estado como vendor. Vendor dentro de Microsoft, vendor significa que eres un freelance, ¿no? Que eres alguien externo. Lo curioso en mi caso es que yo, aun siendo vendor, pues he formado parte de un equipo junto con el resto de empleados, ¿no? Eso no es tan normal para un vendor. Normalmente en Microsoft hay muchos vendors que se encargan de ciertas tareas como que externalizan, ¿no? Como que tienen a testers o que tienen a gente de soporte o que tienen a gente que traduce, ¿no? Todos estos temas que se suelen externalizar, pues los cubren vendor. En mi caso, desde el primer día, me cogieron como vendor para trabajar dentro del equipo. Como yo no podía trabajar allí en América, he estado trabajando siempre remoto, yo no tengo permiso de trabajo allí en América, etcétera, pues siempre desde primera hora he estado como vendor y así hemos pasado 4 años. Ya antes había trabajado para otras empresas americanas, gracias a Braulio, que lo conoceréis desde aquí, Braulio de aquí de Málaga, pues fue el que me introdujo a una primera empresa en el 2013 y desde entonces he estado trabajando para empresas de Estados Unidos. Y hace 15 días, pues he pasado de Microsoft como vendor, he pasado a GitHub como empleado. ¿Vale? Es una cosa que tenía pendiente, convertirme en empleado, una cosa que he dejado pasar mucho tiempo. Y ahora estaba la oportunidad porque, como sabéis, Microsoft ha comprado GitHub, pero no ha absorbido GitHub dentro de Microsoft, sino que mantiene GitHub como marca aparte e incluso al contrario, está traspasando todo el negocio que está relacionado con GitHub de un modo u otro, lo está poniendo bajo el paraguas de GitHub. Y mi producto, el producto en el que yo he estado trabajando, Azure DevOps, pues resuelve el mismo problema o problemas muy similares
a los que resuelve GitHub, y por eso todo mi producto se mueve dentro del organigrama de Microsoft, pues pertenece a partir de ahora bajo el paraguas de GitHub. Y para mí ha sido la oportunidad de entrar como empleado, ¿vale? Os lo cuento, y si tenéis alguna pregunta sobre estas cosas, pues yo estoy contento de ir contestando. Pero vamos, el proceso para mí, la verdad que ha sido muy fácil porque llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y me lo han puesto bastante fácil. Bueno, ahí me tenéis algunos enlaces para encontrarme. Y os cuento también un poco cómo ha sido el tema de incorporarme a un equipo remoto en Microsoft, porque, como os digo, yo siempre he estado trabajando remoto, ¿vale? Hasta ahora me he incorporado a 4 equipos distintos. Es una historia un poco larga, pero lo hago muy corto. Lo que sí me gusta comentar siempre que hablo de esto es que realmente se cambian mucho los equipos. Es muy dinámico y ya os digo, en 4 años he estado en 4 equipos distintos, con 4 managers distintos y no exactamente trabajando en cosas distintas, sino que muchas veces el área en el que yo estaba trabajando cambiaba de equipo y yo me iba a lo mejor con ese área para seguir trabajando lo mismo. Otras veces cambiaba para trabajar en cosas nuevas y es bastante dinámico. Y lo hacen con una cosa que le llaman Sticky Notes Exercise. Son un ejercicio de POSITs que os lo cuento muy rápidamente. Lo que se hace es que definen nuevos equipos, ¿vale? Crean nuevos managers y dicen, pues este equipo con este manager se va a encargar de esta tarea y este otro equipo se va a encargar de esta otra tarea. Tú ves las tareas que va a tener cada equipo, los managers además presentan la forma de trabajar, la metodología, que va a ser distinta normalmente en cada equipo, aunque hay cosas comunes, pero cada manager pues decide si vamos a hacer estándar, si vamos a seguir más agile, si las PR van a ser más largas, más cortas, si vamos a, no sé, las prioridades, ¿no?, que ellos tienen. Y tú eliges el equipo que te gusta, ¿vale? Es decir, cada uno de los desarrolladores que nos estamos barajando en ese ejercicio, pues elegimos qué equipo nos gusta. Y lo que haces es poner un POSIT en tu primera elección, ¿vale? Y si tienes una segunda elección, la pones y una tercera también. Y como curiosidad, pues comento que en el último ejercicio que se hizo, el 92% de las primeras elecciones se cumplieron. Es decir, que prácticamente todo el mundo fue al equipo que quería ir, ¿vale? Y ya os digo, y es una cosa que ayuda a barajar equipos y a evitar silos, a evitar, yo creo que eso son cosas más generales que muchos ya conocéis, a evitar que el conocimiento se estanque, a evitar que ayuda a que salgamos de zonas de confort, es decir, que es un bonito ejercicio. Para mí lo difícil no ha sido eso, para mí lo difícil ha sido que yo siempre he trabajado remotamente. De hecho, la primera vez que les visité era después de estar trabajando 4 meses desde aquí, ¿vale? Ni siquiera para la puesta en marcha fui hacia allá, lo cual me costó bastante. Y además ha sido lo más difícil para mí porque, además, en muchos casos yo era el único remoto del equipo. Eran equipos totalmente presenciales, excepto por mí. En algún caso he tenido algún otro compañero remoto. El primer equipo tuve y en el último equipo además he tenido un compañero remoto en Turquía, que para mí ha sido una bendición porque tenía mi misma zona horaria y es genial tener a alguien con quien poder hablar por las mañanas cuando necesitas algo. Es genial estar tranquilo, que nadie te moleste, pero también es genial cuando necesitas algo que no esté todo el mundo durmiendo y no tener que esperar a que se despierten. Bueno, os cuento que eso, que como os digo ahí, que no hace falta ser un experto en ninguna cosa, ya os digo que barajan mucho y que esperan que vayas aprendiendo cosas de nuevo. Lo que sí tienes que ser es proactivo, ¿no? Una cosa que yo he descubierto. Perdona una pregunta, Pablo. Sí, dale. Pregunta por aquí Sergio Navarro, que le ha parecido entender que GitHub se hará cargo de Azure DevOps. O sea, pregunta si Azure DevOps se va a incorporar dentro del equipo de GitHub. De momento mantiene su marca y no hay ningún cambio. Lo que sí hay un cambio que es público ya es que los empleados, el equipo, los desarrolladores, y ahora sí lo veo, los desarrolladores sí formamos parte de GitHub, ¿vale? Sin que haya un cambio a nivel de producto. No sé si con eso responde Sergio. Bueno, si no, ya nos escribirá por aquí. De hecho, ya te digo, no es una cosa de que vayamos a estar dentro del producto de GitHub, es más bien que hay una organización dentro de Microsoft que se encarga de todas las herramientas para desarrolladores, bueno, no de Visual Studio, sino herramientas online para desarrolladores, ¿no? Lo que era Azure DevOps. Y como esto se comparte con GitHub, lo que se está haciendo es unificarlo todo, ¿vale? Y ya os digo, en lugar de que todo se ponga debajo de Microsoft,
al final está todo debajo de Microsoft, pero en lugar de que GitHub se venga a la parte de Microsoft, lo que se está haciendo es que se nos está moviendo al equipo de GitHub. Sobre todo por mantener la cultura de GitHub, ¿vale? Por mantener mucho de, por ejemplo, el remote friendly, que pega mucho con lo que estaba contando ahora mismo. Yo he sido el único remoto en mucho de mi equipo porque Microsoft, a pesar de todo, permite trabajo remoto, pero no es tan remote friendly como GitHub, ¿vale? Dentro de GitHub el porcentaje de remoto es como de un 60% o más, mientras que en Microsoft el porcentaje de empleados remotos es bastante bajo. No sé si andará por el 20%, como mucho, ¿vale? Me estoy inventando los números, pero para que os hagáis una idea. Entonces, ya os digo, lo que se está buscando con esto es no fagocitar GitHub y su cultura dentro de Microsoft, sino al contrario, darle protagonismo a todo el momentum que tiene GitHub, ¿vale? De esto no os cuento nada ni más oficial ni menos porque yo, ya os digo, soy programador y no conozco mucho ni de los planes a más alto nivel, ¿vale? Pero sí os digo que ya hubo una transición de empleados a GitHub y ahora está habiendo otra y yo soy de los primeros que van en esta segunda oleada, que estábamos en Microsoft trabajando en Azure DevOps y ahora estamos en GitHub. ¿Vale? Seguimos trabajando lo mismo. Pues como os digo, parte de mi experiencia es eso, el tener que ser proactivo, el respetar el trabajo de otros, porque bueno, esto yo creo que es común a cualquier equipo grande. Ten en cuenta que estamos hablando de un equipo con cientos, si no miles de desarrolladores en un mismo repositorio. Una rama master en la que trabajamos todos, actualizándose cada minuto, cada 2 minutos, ¿vale? Entonces ahí tienes que ser muy respetuoso con lo que otros han hecho y con su intención y no ir poniendo tu estilo o tu idea por encima. Tener claro cuáles son los objetivos del equipo, en mi caso, siendo remoto y en una diferente zona horaria aún más, tener claro en qué estamos enfocados. Por ejemplo, si estamos enfocados a un desarrollo nuevo, pues somos más arriesgados, vamos cambiando más cosas. Si estamos enfocados a estabilizar, ¿vale? Tener claro en el equipo en el que estás y qué es lo que se pretende conseguir, ¿vale? Y, por supuesto, preguntar ayuda, que eso siempre hay un problema que tenemos muchos desarrolladores que nos cuesta mucho levantar la voz, ¿vale? Tú primero intentas las cosas y si no lo consigues, o antes de dedicar demasiado tiempo a algo, habla, ¿vale? Bueno, voy avanzando un poco. Ya, como decía, yo creo que soy un programador, no os puedo dar mucho más que mi perspectiva. Y realmente de lo que os voy a hablar es un trabajo que no es mío, sino que es trabajo de un equipo que hemos repartido y que hemos compartido, ¿vale? Entonces yo hablaré de decisiones que tampoco son mías, pero que me parece interesante que conozcáis, ¿vale? De todos modos, igual que las decisiones no suelen ser mías, los bugs suelen ser míos. Mira, bueno, está preguntando, está comentando Sergio. Sí, lo puedo ver. Preguntas, sí. Azure DevOps cae bajo paraguas de GitHub. Ya os digo que ahora mismo el cambio fundamental que está habiendo no es que GitHub decida sobre Azure DevOps, sino que los desarrolladores de Azure DevOps nos estamos moviendo a GitHub, a la organización. Todavía no hay un cambio más importante, ¿vale? Se entiende que a largo plazo sí lo habrá, pero ahora mismo 2 productos y lo único que los programadores y todo el equipo que hace Azure DevOps nos convertimos en empleados de GitHub. Y vamos, no es, ya os digo, no es mucha primicia porque lo podéis ver en mi LinkedIn o lo podéis ver en mi cuenta de GitHub, que aparece ya staff, o lo podéis ver en las cuentas de GitHub de muchos de mis compañeros que se movieron antes, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchos que todavía no se han movido. Yo creo que es un proceso que va a llevarnos hasta este verano. Después del verano estaremos ya todos en GitHub, usando herramientas de GitHub, aprendiendo de ellos, enseñando. Está habiendo mucho, se está compartiendo mucho conocimiento, ¿vale? Entre los dos, entre GitHub y Azure DevOps. Y el tenernos juntos en la misma organización ayuda también en eso, ¿vale, Sergio? Si más preguntas, tú me sigues tirando por ahí, ¿vale? Bueno, pues ahí os dejo 2 o 3 enlaces de agradecimiento a la comunidad, porque hace mucho que no doy una charla y mientras escribía esta me acordaba de que, igual que cuento que estoy en Microsoft, tengo que contar que uno de los motivos por los que estoy en Microsoft es gracias a las comunidades de usuarios, ¿vale? Que llevo desde
desde 2005 asistiendo, participando poco y asistiendo mucho y beneficiándome mucho. Primero con Hadi Hariri, cuando se trajo eventos que hacían la tournée por España, se los empezó a traer a Málaga. Me acuerdo de la presentación de Visual Studio 2005, aquí en Málaga, en Torremolinos. Luego Braulio cogió el testigo y también le dio un impulso fuerte y lo mismo, me ayudó a aprender cantidad de cosas, a conocer a gente, a participar en proyectos y para mí fue una gran suerte el ir entrando en la comunidad y por eso lo pongo ahí como gracias. Ahora está llevando el grupo de Málaga, lo está llevando Javi Magna de SQL, también le doy las gracias porque un montón de veces la oportunidad de juntarme con desarrolladores, ya os digo que trabajando remoto las comunidades de usuarios son todavía más importantes. Ahora es una pena que no puedo ir a beberme las cervezas de Javi, pero nada más que abramos de nuevo, estaré allí como siempre. Y nada, os pongo un par de enlaces de Donde en Málaga y del Open Source Code, que son dos de los eventos que hacemos aquí en Málaga. Y que me vienen súper bien. Intento ir siempre que puedo. Bueno, soy muy pragmático, lo que voy a contar, que ya voy entrando poco a poco voy entrando en materia. No voy a hablar mucho de patrones, no voy a hablar mucho de teoría, no voy a hablar mucho de referencia de autores y me doy cuenta de que eso no es bueno, ¿vale? Porque al final todos leemos autores, leemos libros, vamos interiorizando la literatura. Aquí os voy a contar mis conclusiones sin hacer referencias externas. Incluso dentro de mi equipo me he dado cuenta de que se usan pocas referencias a autores. Sé que hay otro equipo donde se hace más. Y sí lo comento aquí como algo que he hecho en falta y que me da envidia cuando veo, por ejemplo, ingeniería de caminos sería, ¿no? Más bien, ¿no? Ingeniería de estructura, donde a mí me gusta mucho la de puentes. Os pongo ahí un enlace de una cuenta de Twitter que sigo y que me divierte mucho ver noticias sobre puentes. Y claro, la gente sabe los puentes que ha hecho alguien, cómo los ha hecho, qué soluciones prácticas emplea, qué fue bien, qué fue mal, etcétera, ¿no? En informática eso nos pasa poco, ¿no? Porque, sobre todo hasta hace unos años, el código no era abierto, entonces no teníamos la oportunidad de ver cómo habían hecho otras cosas ni las conclusiones de eso. Cada vez son más posibles, porque cada vez el código es más abierto, pero a lo mejor no se estudia tanto como debería, ¿vale? Os pongo aquí un enlace de un libro que me gustó bastante como idea, me gusta lo que va contando, lo único que quizás no es demasiado profundo, ¿no? Se queda un poco introductorio. Pero básicamente son casos de análisis de proyectos, ¿vale? De proyectos famosos donde se analizan cómo se diseñó, cómo se llevó a la práctica y qué pros y qué contras se pueden sacar o qué aprendizaje se puede sacar de esta implementación. Es un libro chulo, ¿vale? Aquí tenéis la página, además de que la tenéis ahí en el enlace. Esta es como la segunda edición donde aparece Git y os pongo este enlace que además me gusta bastante el análisis que hace de Git. Compartiré más cosas o menos, pero es lo que os digo, ¿no? Tener un poquito de literatura crítica sobre proyectos de software. Es algo que se ve poco, que yo echo de menos, a lo mejor también a mi burbuja no llegan, ¿vale? Que muchas veces la culpa es de eso, no es de que no haya, sino de que no llega, pero es verdad que en la industria nos falta mucho de eso y es algo de lo que nos tiene que hacer madurar. Como ya os digo, aquí en esta charla yo intento compartir impresiones de un proyecto y sacar conclusiones de él y un poco ayudo a eso, pero no me baso demasiado en la literatura y ahí fallo. Bueno, os cuento un poquito de lo que voy a hablar, que es Azure DevOps. Para los que no lo conozcáis, esto originalmente se llamaba Visual Studio Online. No confundir con el nuevo Visual Studio Online o con el más nuevo Visual Studio Online. Sabéis que Microsoft este nombre le cogió cariño y lo ha utilizado varias veces. Lo curioso es que yo todavía el proyecto de Azure DevOps le hago el checkout en una carpeta que se llama VSO. Yo creo que todos los programadores seguimos haciendo eso dentro del equipo, ¿vale? Es uno de los pocos sitios donde sigue estando el nombre original. Y es un nombre que le ponemos por convención, vamos, nadie te obliga. Bueno, después de Visual Studio Online se renombró a Visual Studio Team System. Es el mismo producto, solo fue un cambio de nombre. Es todavía la pegatina que tengo en mi portátil, la de VSTS. Y el último cambio ha sido Azure DevOps, ya vinculándonos más con Azure y cambiando el dominio también para que fuera dev.azure.com. Sí. Como te pille, tu jefe te va a cortar un dedo. VSTS, Visual Studio Team System, era el de la versión 2005 y 2008. El VSTS que vino después de Visual Studio Online fue Visual Studio Team Services. Me acabo de acordar ahora que la Services.
Me acabo de acordar. CD1 Y es lo que que ya no va a trabajar para GitHub. todo por no mirar el portátil, ¿sabes? Ah, no lo tengo. Tengo solamente el logo. Por eso me he equivocado. Porque en el portátil lo que tengo es el logo de USTS. Digo que Muy eso ha bien. sido Team Services. Corregido. Gracias, señor. Por eso necesito tenerte ahí. Ahora me tienes que mandar una pegatina de GitHub o algo. Pues a ver si me llegan. Porque todavía no me ha llegado nada. Nada más el portátil sí para que trabaje. Pero espero una Pues sudadera. nada, me mandas el portátil. Bueno, me lo pensaré. que nada, que ahora somos el DevOps de hace ya 2 o 3 años. No nos gusta que ponga ADO. Y de hecho a mí particularmente, porque yo soy tan viejo que trabajé con ADO en Visual Basic 6 y luego con ADO.NET. Y cuando veo ADO todavía me acuerdo más del ADO antiguo que de DevOps. Bueno, DevOps está compuesto por diferentes productos, por decirlo así. Es todo un producto unificado, pero que tiene áreas muy diferenciadas que resuelven problemas distintos y que pueden usarse por separado. Tiene sus repos, el área de repositorios que se encarga de Git, de llevar el código. También tenemos TFVC, Team Foundation Version Control, el antiguo control de código que había en TFS originalmente. Todavía está más que soportado y está soportado en la nube y todo eso. Pero vamos, lo principal pues hoy en día son los repositorios Git y esto es lo que soporta repos. Luego tenemos Azure Pipelines, donde se hacen las builds, donde se hacen las releases, donde puedes compilar y donde puedes desplegar tu producto y definir los pipelines, los workflows de despliegue. Tenemos los boards, que eran se llamaban antes work items, no recuerdo el nombre anterior, pero vamos, era gestión de planificación. Siempre ha sido work items. Realmente no antes de Azure Boards no había un nombre. Eso es, work items a secas, ¿verdad? Y ahora ya pues le pusieron board. Básicamente tienes todos los bugs, tienes control de casos y luego pues todo el tema de planificación, para los que no lo conozcáis. Sé que muchos de vosotros lo conocéis o que trabajaréis con él. Como sabéis, a la gente de Microsoft, hay gente en Microsoft a la que le pagan por nombrar cosas, así que estamos siempre cambiando de nombre. Y además son nombres que salen de comités, ¿verdad? Que al final todo el mundo tiene que estar de acuerdo y salen estos nombres divertidos. Bueno, y entonces, pues lo que os voy a hablar ahora es de el cambio básicamente que hemos hecho en la interfaz web de repos, de Azure Repos. Os voy a contar cómo en los últimos meses pues, nos hemos dedicado a darle un lavado de cara a toda la interfaz web de esta parte de repositorios, que incluye todo, incluye Git e incluye TFVC. Como os digo, el código no es público, entonces os voy a hablar de muchos detalles que me parecen muy interesantes. Os voy a enseñar detalles que se pueden enseñar, pero son poca cosa. Y os voy a hablar de la tecnología que hemos utilizado. ¿Vale? No puedo mostrar mucho más código. Bueno, pues con eso nos cepillamos el hola y nos pasamos al guay y así vamos adelantando un poco. Intento ponerme otra vez en tiempo. Bueno, pues el producto, ya os digo, es bastante antiguo en el sentido de que desde el 2005 ya estaba el producto para on-premise y luego ya salió a la nube a partir de 2010. Entonces, pues teníamos originalmente páginas ASP.NET con un MVC muy customizado, con mucho, muy personalizado, pero basado mucho en ASPX, ¿no? Luego se empezó a incorporar jQuery en el jQuery UI en el cliente, se empezó a incorporar Ajax, ¿vale? Toda la transición típica de la aplicación de web pues, se ha vivido dentro de este producto. Cuando yo entro hace 4 años es cuando está entrando React, ¿vale? Entonces yo cuando entro al equipo me encuentro un montón de páginas implementadas en ASPX y en jQuery UI y empezamos a incorporar React. Ahora os cuento un poquito cómo se hace eso, cómo hicimos eso. Y luego además ahí entramos a React sin una librería de componentes. Luego usamos una librería Fabric, que no sé si alguno la conocéis, que es la de Microsoft, que utilizan ellos en Outlook, en la que se utiliza en OneDrive, en muchas de las aplicaciones cloud de Office. De hecho, viene del equipo de Office, Fabric UI, que estaba hecha además para React, que se integraba genial con React.
Y luego, ahora os cuento por qué, pues tenemos nuestra propia librería para los componentes de React. Esto va a venir ahora, no os preocupéis. Bueno, las páginas antiguas, como se veían, en vez de sacarlo, porque ya es difícil sacarlo, os puedo sacar cómo se veían en este vídeo de no sé si lo estáis escuchando, pero bueno, tampoco hace falta escuchar mucho. Pero bueno, este era el look and feel de cuando yo entré en el equipo, ¿vale? Así eran nuestras páginas, con estos menús arriba. Code era lo que ahora se llama report. Mira, work era los work items, así se llamaba el área. Y dentro de Code pues tenemos estas páginas que son básicamente a las que yo me he dedicado todo este tiempo, ¿no? Aquí los más viejos de los que estén escuchando, Sergio Navarro, no quiero decir nada, ¿vale? Pero los más viejos se acordarán de esta interfaz. Y algunos nos acordamos incluso de cuando compraron el interfaz web para TFS 2005 a otra empresa. Lo sé, de eso no hablo, pero mira, este de los que entraron por esa empresa, este mismo Ed, entró en Microsoft por una adquisición para TFS. Lo que no sé es si es la empresa que me estás diciendo o no. Pero el mismo que está hablando, Edward Thompson, entró así. Me suena que sí, pero no lo tengo claro, ¿eh? Bueno, pues veis, aquí están las diferentes páginas, el interfaz que tenía. Y aquí, en este momento, cuando Ed hace esta captura, hace este vídeo, pues aquí mayormente había páginas SPX que servían un contenido estático y que luego se enriquecía al principio con jQuery UI, y ya en este vídeo había muchas partes que eran React, ¿vale? Ya en este vídeo hay partes que están implementadas con React encima muchas veces encima de jQuery, ¿vale? Los dos conviviendo en la página. Bueno, les puedo enseñar la nueva, pero con esto por lo menos sabemos de dónde venimos. Ya os digo, ya no se puede, no he tenido forma ni de activarlo en el producto porque ya todo esto está muerto, ¿vale? Las cosas no se suelen eliminar. Nosotros vamos manteniendo cosas, aunque no estén disponibles, pero esto ya está más que eliminado al cabo de tantos años. Bueno, un punto aquí os estoy contando un poco por qué hacemos este cambio, y una de las razones de por qué hacemos el cambio de front-end es que el servidor ya está de por sí bastante optimizado, mientras que el frontend no lo estaba. Pero sí os cuento aquí que el servidor, pues no hemos hecho apenas cambios en todo este proceso. Entonces, lo que os voy a hablar es de cómo hemos actualizado o crear una capa totalmente nueva de frontend sobre un servidor que apenas ha cambiado en el proceso, ¿no? Los cambios del servidor no representan más de un 1% de los cambios, y de hecho se han mantenido siempre compatibles con la página antigua, ¿vale? Es decir, que el servidor ha estado funcionando, toda la parte de backend ha estado funcionando tanto con las páginas nuevas mientras las construíamos como con las páginas antiguas. Ya os cuento aquí también, antes de que se me olvide, que cómo recuperamos datos del servidor. Solo dar una pincelada, ¿vale? El producto Azure DevOps tiene una REST API muy rica, ya tenemos una API que puedes consumir, que cualquiera puede consumir, que es muy rica, que es muy completa, que te permite hacer acceso a todo, que está muy bien documentada, que es pública, que está bien versionada y que por lo cual es difícil de cambiar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos en las páginas, esta API la tenemos como una ayuda, pero no como la fuente principal de datos. ¿Por qué? Pues porque si hiciéramos la página leyendo datos de la API, o bien la API tendría que ser muy compleja para darnos las consultas complejas que nosotros necesitamos, o tendríamos que crear endpoints nuevos, o tendríamos que hacer muchas llamadas. Entonces, lo que nosotros tenemos para servir a las páginas, le llamamos data providers, son accesos privados, que también son visibles si os ponéis a bichear en la página cómo se sirve, donde los datos, pues por decirlo así, ya van trabajados, ya van masticados y ya van tal como la página los necesita. Y eso pues nos sirve para poder optimizar la página, ¿vale? Esto es mucho más flexible, aquí no tenemos que dar compatibilidad, por eso tened cuidado, porque aunque lo podéis ver y podéis llegar a llamarlo, hemos tenido gente que lo llama de una extensión y luego le hemos roto la extensión por cambiar los data providers. Es algo en lo que no puedes confiar porque no es un contrato público, ¿vale? Es algo que cambiamos según conveniencia de una versión a otra, cada vez que desplegamos. Tiene la ventaja de que se puede servir con la página, entonces si tú estás cargando una página de cero, pues en la misma página van a venir embebidos los datos que necesita para pintarse. Entonces, aunque la página ya no sea ASPX, la página ya no se genera en el servidor,
pero sí viene con los datos para generarse, con lo cual es un añadido para el rendimiento. Esta idea de los... Le llamamos JSON Island, yo creo que es un nombre que se utiliza en otros productos y que básicamente representa eso, ¿no? Que dentro de la página tienes una isla de datos que luego vas a consumir sin tener que hacer otra request para traerte otros datos. Y ya os digo, hay veces que son comunes, pero normalmente se hacen a medida de una página. Pues todo esto lo hemos estado utilizando para rehacer las páginas, con algunos pequeños cambios, los data providers, pero ya os digo, muy pocos. ¿Vale? Hemos seguido consumiendo los datos que ya el servidor nos proporcionaba. La adopción de React, como decía antes, fue hace ya bastantes años y fue incremental. Si nosotros fuimos reescribiendo partes muy delimitadas de las páginas cada vez. ¿Vale? Esto nos permitía avanzar más rápido, no decir vamos a parar para hacer algo nuevo como hemos hecho esta vez, sino que en aquel momento se fueron incorporando React de forma híbrida en páginas que estaban llenas de jQuery normalmente para nuevas características, ¿vale? Necesitábamos algo nuevo y decíamos, venga, pues aprovechamos para meterlo con React. Y nos sirvió de aprendizaje, nos sirvió para ir convirtiendo la página gradualmente, y son páginas que al principio pues tenían muchos raíces de React, todos dispersos por la página, hasta que poco a poco la página se convirtió en React, porque además el objetivo era que fuera así, pero de forma gradual. Entonces las páginas acabaron siendo React y casi que se dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Llegó un día en el que una página que estaba llena de componentes legacy, que le llamábamos controles, a los de jQuery, llena de controles jQuery, pues un día se convertía en una página donde había un React y luego muchos controles de jQuery aislados en mitad de React, ¿no? Como que le dimos la vuelta y al final se quedaron algunos que eran difíciles de convertir o que no aportaban suficiente valor y que se quedaron de esa forma. Es decir, que las páginas, hasta la versión anterior que hemos cambiado ahora, pues podía tener un 80-90% de React y todavía un 10% de componentes legacy que no se habían sustituido. ¿Vale? Eso pues tiene los efectos del crecimiento orgánico que os he descrito y los perjuicios, ventajas e inconvenientes, como siempre. Nos permitió un buen tiempo de llegar al mercado, es decir, un buen good time to market, es decir, que podíamos añadir cosas de una forma relativamente rápida sin tener que pararnos a cambiar otras cosas que no nos afectaban, pero era difícil de optimizar. Como se puede entender, tener diferentes tecnologías mezcladas en la página pues hace difícil que puedas compartir datos, aunque, por ejemplo, los data providers sí los compartíamos a ciertos niveles, pero se hacía difícil de optimizar. Entonces, sobre la adopción de React, antes de pasar a otro tema, somos muchos equipos y no ha habido en ningún momento una guía estricta de tenéis que hacer React de esta forma. Por ejemplo, tenéis que usar Redux o lo que sea. Entonces, cada equipo pues, ha aprendido React y lo aplicó de la forma que creyó más conveniente o que se sentía más cómodo. Hay mucha libertad para eso. Yo siempre he encontrado mucha libertad para eso dentro del equipo, siempre que seas capaz de defender tus decisiones, ¿no? Si te lanzas a utilizar tal tecnología, tienes que defender por qué la vas a usar y qué valor te aporta. Ya os digo, aquí había muchas páginas que eran Flux, por decirlo así, ¿no? El patrón en el que se basa Redux, pero no utilizando Redux, ¿vale? Sino usando un Flux que se personalizó y que fue creciendo. Había otros que usaban directamente React sin más. De hecho, la gente que empezó a utilizar Redux, el equipo que empezó a utilizar Redux, acabó creando algo como Redux Modules, que lo podéis encontrar todavía como una librería en GitHub, porque la complejidad de Redux en el producto pues se les volvió inmanejable dentro de un producto que es asíncrono, que carga dinámicamente. Dinámico, ¿no? La carga inicial es parcial, se va incorporando muchos componentes y eso a Redux se le atragantaba mucho y ellos buscaron una solución. Bueno, os pongo un tick en Observables porque al final de todo este viaje, donde apostamos más fuerte ahora mismo dentro del producto es en Observables, ¿vale? Para los que lo conozcáis, básicamente tenemos elementos que son observables, con lo cual notifican sus cambios. Es un patrón que no voy a entrar mucho a describirlo, pero bueno, básicamente es eso. Tenemos elementos que notifican de sus cambios, ¿no? Y tenemos componentes de React que están escuchando, que están observando esos cambios, ¿vale? Y ese es quizás el patrón que ha ganado más ahora. No defiendo uno ni otro, sino si os digo que estamos hablando de un producto grande con cientos de desarrolladores que cambian a menudo, ya no que cambian
porque se van y vienen otros, sino que cambian de área, ¿vale? Y que el tener un patrón simple, como hemos visto que ha sido observable, frente a Redux, pues ha sido de ayuda, ¿vale? Uno de los learning que hemos sacado de aquí. Bueno, otro de los puntos que os cuento ha sido la migración que hizo el producto también hacia Local Navigation, ¿no? Que le llamábamos, que básicamente era una forma de SPA. No es SPA porque nunca tiene la página completa descargada, evidentemente, todo es muy asíncrono, pero sí, el feel de la página ahora mismo es de SPA, es de que solamente cambia el contenido, los menús se conservan, ¿vale? Y tenemos una experiencia que da un rendimiento muy bueno y que se siente como SPA. Todo esto fue una evolución, es decir, las páginas se fueron embebiendo dentro de SPA. Ten en cuenta que cambiar un producto tan grande pues cuesta trabajo y aquí pues se hizo una implementación a medida del producto, sacando algunos aprendizajes de la industria para darle soporte a las páginas que ya teníamos antiguas más las páginas nuevas, todo navegando localmente, ¿vale? Esto se basa en una cosa que hemos llamado contributions dentro del producto y que ahora os lo contaré más. Es una cosa que los que hayáis trabajado a lo mejor con extensiones en el producto, pues habréis tenido que pelear con contribution. Ahora después entro más en detalle ahí. Sí, comentar solamente de pasada que realmente no hay server-side rendering como había en los tiempos de SPX. En React nunca hemos tirado por ahí y el rendimiento no ha sido necesario hasta ahora. Los datos de rendimiento son lo bastante buenos para no necesitar añadir este punto de complejidad. Pablo, hay una pregunta interesante de Sergio Navarro. ¿No lo veo? Ah, vale, ahora sí lo veo. Es que la he publicado ahora, por eso no la veías antes. Venga. Vale. A mí me interesa saber qué pasa después de ese commit a master. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo lo gestionan? ¿Qué entornos? Sí, de todo eso vamos a hablar, Sergio. No te preocupes que tengo más pestañas para hablar, sobre todo de cómo hacemos feature flag, que le llamamos nosotros, y los deployment ring. De todo eso vamos a hablar. Del tema del commit a master, pues básicamente lo que os he comentado antes, que todos estamos trabajando en master, ¿vale? Es decir, que el tema de tener feature branch, tenemos una branch para tener una pull request, que son, no me gusta mucho decirle feature branch porque es una palabra que tiene mucho significado. No creamos feature branches compartidas, ¿vale? Es decir, no hay equipos, o por lo menos yo intento que no los haya. Hay gente que lo puede hacer porque siempre tenemos libertad. Pero la idea siempre es trabajar sobre master. Entonces, nosotros estamos trabajando en master y desplegamos desde master. Y ahora os contaré más detalles sobre cómo se hace el despliegue y cómo vamos haciendo cambios en master que no son públicos todavía, ¿no? Que no están listos para producción. Bueno, ahí os dejo solamente un enlace, no lo voy a abrir ahora, pero por no pararme mucho, pero es Dan Abramov, el creador de Redux, comentando un poco por qué GitHub no es SPA todavía, ¿no? Es verdad que es algo que mucha gente le echa en falta. Ya llegará, vamos, que esto yo creo que es una tendencia en la industria, no se puede evitar. Bueno, otro de los motivos para cambiar, una de las motivaciones fuertes que tenemos para cambiar era el tener nuestro propio design system, ¿vale? Antes habíamos hecho algunos rediseños de interfaz, de UI, los diseñadores habían estado trabajando con el equipo, pero en este punto, que eso fue como hace un par de años, se hizo un trabajo de lenguaje visual para el producto, un trabajo fuerte de redefinir todo el lenguaje visual. Y a partir de eso, pues muchas páginas se quedan con un look antiguo, basadas en componentes antiguos, y es otra motivación para reescribirlas y para actualizarlas. Aquí, Pablo, como anécdota o como inciso, os comentaré que el que hizo todo este tema de Azure DevOps UI Design System es Manuel Muñoz Solera, que es un español que está ahora mismo en San Francisco trabajando para Microsoft y ahora para GitHub, que era de aquí de Madrid, conocido en el mundillo de Idealista y startups de aquí de Madrid. Exacto. Pues este diseño que hicieron los diseñadores como Manuel, a nosotros nos llegó a través del equipo de Framework. Tenemos un equipo que se encarga de ir suministrando Framework, que trabajó con los diseñadores para crear nuestra librería, ¿vale? Por eso he dicho antes que pasamos de tener Fabric UI a tener nuestra propia librería basada en el design system que
que habían definido los diseñadores. Os cuento así muy por encima de esta librería. La podéis incluso ver. A ver, esto del clic no funciona o no funciona porque... No sé qué me ha pasado ahora. No sé qué le pasa a esto. Que no puse bien el link en su momento. Este no es. Este sí es. Vale, pues esto básicamente es el resultado de ese trabajo. ¿Vale? Es un lenguaje visual para utilizar a través de todo el producto, ¿no? Los componentes que hay que utilizar, cómo se deben comportar, y si abres cada uno de ellos, pues te dice ejemplos para usarlo en React, ejemplos más simples, más elaborados, que puedes probar aquí mismo, ¿vale? Este es un custom, que es el más feo, pero este de aquí pues será un poquito más limpio, ¿no? Y recomendaciones de cómo usarlo. Qué hay que hacer, cuándo hay que usarlo y cuándo no hay que usarlo, ¿vale? Un poco de todo este el estudio de diseño, ¿vale? Y luego ya algo más técnico. Pero bueno, al tener esta nueva librería, pues nosotros teníamos la motivación de ir cambiando páginas, ¿vale? Pero ya no era coger una página y parchearla encima metiéndole los componentes nuevos, sino ahí había una motivación de crear las páginas de nuevo utilizando este lenguaje, ¿vale? Por eso hay otra motivación fuerte para hacer el cambio. Os comento ahí, por ejemplo, que uno de los objetivos, además, que se ha ido consiguiendo es minimizar el uso de CSS personalizado, ¿vale? Hay muy poco ya y es por eso, ¿no? Porque el sistema de diseño, el design system, el lenguaje visual que tenemos, pues ya incorpora todo el layout que nosotros queremos, ¿vale? Luego configuramos las cosas con una serie de clases CSS core para poder utilizar conceptos como flex y tal de una forma consistente entre las páginas, no tener que estar creando estilos, sino que esto ya directamente son clases, pero no usamos nada externo tampoco, sino que son un conjunto pequeño de clases y al final se pretende que sea algo simple. Y si alguno tuviéramos la necesidad de crear un componente nuevo, pues normalmente, porque nada del lenguaje de diseño lo cubre, pues normalmente pasamos por los diseñadores, ¿no? Les planteamos el problema y o bien ellos nos dan un diseño para que lo implementemos localmente o bien ven que hay potencial de compartirlo y lo suben al lenguaje visual, ¿vale? Es como ya hemos estado funcionando desde que ellos tomaron el control del diseño. Antes, ¿cuál es la diferencia? Que antes de tener el equipo de diseñadores trabajando en un lenguaje visual, pues los diseñadores nos ayudaban a hacer las páginas, pero no había una guía preestablecida de cómo tenían que ser las páginas, sino que se iba resolviendo cada problema conforme se presentaba, ¿vale? Y ahora hay como un manual de cómo se debe hacer una página. Me parece bastante interesante y también una tendencia en la industria, el tener estos lenguajes visuales. Bueno, pues a partir de ahí, pues entonces sale un nuevo framework que además incorpora muchas cosas y que necesita seguir corriendo las páginas legacy, porque en ningún momento podemos dejar de utilizar, de dar servicio a las páginas legacy dentro del nuevo framework, ¿vale? Entonces, nos encontramos que hay muchas páginas que confiaban en muchas dependencias globales, ¿vale? Que no las declaraban, sino que simplemente eran dependencias que estaban en la página, con lo cual lo que se hace es crear un sandbox que permite correr las páginas legacy dentro del nuevo framework. ¿Qué quiere decir? Que para las nuevas páginas no cargamos las dependencias antiguas, ¿vale? Carga el framework y carga las páginas nuevas solamente con la dependencia que necesite, pero si vas a cargar una página legacy, pues necesitamos crearle todo su ecosistema que tenía antiguamente por si tirara de él. Por si tirara de un jQuery, por si tirara de un jQuery UI, porque son dependencias que no estaban declaradas en JavaScript. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se hace esta transición, las páginas legacy sufren una degradación de rendimiento. Creo que se entiende, ¿no? Si no, me lo comentáis. Básicamente, antes la página legacy cargaba con todas sus dependencias desde la carga inicial. Ahora una página legacy carga un framework que cuando detecta que la página es legacy hace como una segunda carga de sus dependencias, ¿vale? Con lo cual tenemos ese impacto negativo. A cambio, tenemos un impacto muy positivo en las nuevas páginas que se quitan un montón de dependencias, ¿vale? Y ahora veréis en los rendimientos que os enseño
como el impacto positivo compensa con mucho el impacto negativo y al final es una fuerza que nos anima a ir modernizando las páginas, a quitarnos las legacy. También otro de los cambios que hubo dentro de este framework fue de bundling. No voy a hablar de nada parecido a Webpack ni nada como eso, porque realmente no utilizamos nada así, ¿vale? Es decir, hemos aprendido algo también de la industria de cómo hacer bundling, pero no utilizamos ningún estándar, utilizamos una solución propia. De hecho, el framework Legacy ya utilizaba una solución propia que creaba bundles dinámicamente, recorriendo el árbol de dependencias y lo servía. Tenía la ventaja de que era muy fácil de usar, no tenías que preocuparte de configurar nada, pero tiene un inconveniente y es que los bundles eran dinámicos y eso significaba que el mismo módulo podía existir en diferentes bundles, ¿vale? Y a veces esto pues, causaba problemas con las cachés, ¿vale? El nuevo framework, los bundles son estáticos. Entonces lo que hacemos es que cada proyecto, al final dentro tenemos muchos proyectos que representan una parte de la página, que representan acceso a datos, como muchos lo implementaréis. Nosotros trabajamos con proyectos como los de .NET, como los que estéis acostumbrados en Visual Studio. Incluso para la parte web también, ¿vale? Aunque nos apoyamos en Package.json y demás, pero nos apoyamos en un elemento, lo veis aquí, que es un tipo de proyecto custom que está creado por nuestro equipo de nuestro framework, que se llama WebPro, que tiene además muchas partes personalizadas, que además veréis en algunas extensiones también. Yo he visto algunas en Visual Studio, algunas extensiones que son públicas de Visual Studio, existen. Aquí casi todo está hecho custom, no está basado en extensiones externas y está muy hecho a medida. Pero básicamente creo que significa que cuando yo tengo una página, por ejemplo, o una pestaña, una página, ¿no? Que muchas veces la encapsulamos en un proyecto, yo tomo la decisión de cuál es el tamaño de un proyecto según lo que quiero servir de golpe, ¿vale? Y dentro de ese proyecto pues pongo tanto JavaScript, componentes de React, como pongo CSS, estilos, como pongo assets que necesite, imágenes, y todo eso se empaqueta dentro de un único bundle. Y eso es estático. Va al CDN, con lo cual es muy bueno para caché, es muy bueno para servirse, y cuando tú luego pides la página, pues se descarga los bundles que necesitas, ¿vale? Anteriormente descargábamos menos bundles más grandes y con este approach que tenemos ahora se descargan más bundles de un tamaño más pequeño, pero son siempre los mismos, con lo cual a nivel de network el servicio es mucho mejor, a nivel de CDN y demás estamos mucho mejor. Y bueno, para los que veáis este enfoque muy clásico, porque lo es, ¿vale? Nos alejamos de Webpack, compilamos con MSBuild, MSBuild nos compila estos proyectos web, que luego nosotros internamente pues compilamos TypeScript, compilamos CSS o SAS, todo eso, pero ten en cuenta que nosotros venimos del equipo de Visual Studio, entonces tenemos gente que viene de ahí y que ha traído mucho conocimiento y que no ha visto un motivo fuerte para cambiar a otra cosa, ¿vale? Entonces, al final, las unidades de bundle son así. Bueno, os cuento un poquito de contribution. No me quiero enrollar mucho porque es un tema un poco denso para el que no lo conozca, pero básicamente lo que hacemos con contribution es que declaramos elementos globalmente para que, por decirlo así, el framework o el sistema los conozca y sepa dónde tiene que ir a cargarlos cuando los necesite. Por ejemplo, yo declaro una página vinculada a una ruta. Todo eso son contributions. Ahora os enseñaré qué aspecto tienen. Y cuando el sistema necesita navegar a esa ruta, encuentra la página, encuentra el bundle que lo sirve y se lo trae todo y lo manda al cliente, ¿vale? Muchas cosas van a través de contribution y eso nos permite pues tener una desconexión entre proyectos, ¿no? Una conexión dinámica, por decirlo así, ¿vale? Declaramos dependencias, pero son dependencias suaves, ¿vale? Que luego se resuelve muchas veces al servir la página o que una vez que ya ha servido la página digo, pues ahora voy a mostrar esta pestaña, tengo que descargarla. Pido la contribution y eso me descarga todo su bundling para que esté lista para mostrar, para llamar al componente de React, ¿vale? ¿Qué aspecto tiene esto? Pues si habéis trabajado con... bueno, antes de enseñaros qué aspecto tiene, os enseño cómo funciona en la Perf Bar, que no os la he comentado, pero bueno, esta la veo yo porque tengo activo modo de desarrollador
y cuando estoy viendo el producto, pues estoy viendo cierta ayuda, que supongo que habréis visto a lo mejor en otros casos, que me ayuda a ver esta página, ¿no? Ha tardado un montón en descargarse. Me da que hay un fallo de una legacy API. Pues todo esto es la barra de rendimiento, le llamamos perf bar, donde tenemos información del producto y además, para mí como desarrollador, me permite convertirlo de bundling a unbundling. Con eso puedo depurar en Chrome y cosas así, ¿vale? Os enseño un poquito cómo lo hacemos. Una cosa que donde entran las contributions es cuando marco este diagnóstico, ¿vale? Y vuelvo a cargar la página, ¿vale? He vuelto a cargar la página y ahora tengo esta información de las contribuciones que he descargado con esta página, ¿vale? Por ejemplo, os iba a enseñar el caso de, para no irme mucho por la rama, os iba a enseñar el caso de FileHub, que es lo que estoy viendo ahora, ¿vale? Entonces hay una contribución que es una página que se llama FileHub, que es esta página, básicamente, ¿vale? La página de donde vemos los archivos de un repositorio, ¿vale? Bueno, pues esta página viene porque alguien ha puesto una ruta que es la files root, ¿vale? La ruta que hay aquí arriba es la files root y eso pues se trae el FileHub y FileHub a su vez se trae un grupo y se trae más cosas y todo esto pues se va trayendo toda la página. ¿Veis? Se trae aquí los data providers que decía antes, que estos son data providers que se ejecutan en el servidor y que ya vienen con sus datos desde el principio, ¿vale? Y han venido porque pues, en la contribución tenemos declarado todo esto, ¿vale? Es un lenguaje muy declarativo donde decimos que necesitamos que suceda. Por ejemplo, en este caso, además, se ha traído la empty repo view, es decir, se ha traído la vista del repositorio vacío porque además hay una restricción, hay una constraint que dice que el repositorio está vacío, ¿vale? Entonces, las contributions saben eso y me descarga justo lo que yo necesito. ¿Vale? No me quiero enrollar mucho, pero bueno, para que veáis un poco el lenguaje que estamos usando. Y ahora lo vais a ver también desde otro punto de vista, desde cómo lo escribimos. Bueno, ya que estoy, os enseño la pijotada, que me gusta. Os he enseñado esto, pero no os he enseñado las otras cosas que añadieron mis compañeros de todas las contribuciones que se ha traído la página. Aquí va a ser difícil que encuentre algo. Además no veo los nombres ahora. Bueno, aquí está. ¿Vale? Pero aquí va a ser difícil que encuentre algo, pero por ejemplo, este grupo de CodeHub, aquí tiene que estar cerca los data providers, los repos, pero bueno. No distraigo mucho más, pero bueno, está curioso. Todas las dependencias que se han resuelto o no, las que están en gris, no se han resuelto para servir esta página. Y aquí pues algo parecido. Si le quito un poco de zoom a lo mejor se ve mejor. Aunque los títulos son difíciles de ver, pero aquí básicamente es para servir esta dependencia, pues la he necesitado por estas otras dependencias. Es difícil de seguir, pero bueno, son herramientas que nos sirven para visualmente ver por qué una dependencia se trae otra, ¿vale? No es demasiado fácil, pero ya os digo, es la forma en la que dinámicamente definimos las dependencias que se producen en la página y que conseguimos que dinámicamente carguemos lo mínimo y podamos irle añadiendo más cosas. ¿Cómo declaramos eso? Pues, por ejemplo, si hacéis una extensión para el producto, para Azure DevOps, pues la extensión vaya a necesitar pelearos con las contributions, ¿vale? Porque al final nosotros estamos, de alguna forma, incluso los productos internos, si Azure Repos, todo el FileHub que hemos visto antes, se contribuye al producto total, ¿vale? Y eso pues lo vais a tener en algo como... Uy, ¿dónde está el JSON? Aquí. ¿Vale? Vais a tener algo como esto, ¿vale? Le decís, pues... ¿Esto qué es? Es que este es más difícil de leer. Más difícil de leer porque no hace nada concreto. Me voy a un menú, por ejemplo, que es más fácil. Y aquí tenemos también una contribución. Y aquí básicamente lo que decimos es, añádeme un menú que se llama así, que es un action. Action significa que es un menú, ¿vale? Y que me lo vas a cargar cuando se cargue la página Build Definition Menu. Build Definition Menu es una página de pipeline, que es la definición de una build, ¿vale? Entonces, con esto estamos declarando un menú que me vas a incluir en esta página. Esto es una forma de extender el producto desde fuera.
Pero os lo enseño porque esto mismo es lo que usamos internamente para añadir funcionalidad al producto, ¿vale? Estas contribuciones que se van a cargar de forma selectiva por el framework. Aquí, por ejemplo, pues está declarando un HTML y el HTML luego declara un JSON, que aquí está escrito en TypeScript, y ejecuta este código, ¿vale? Pues no me voy a parar en cómo se hace una extensión, pero solamente quería que vierais más o menos cómo funciona, ¿no? Yo declaro de forma declarativa en el JSON y eso que he declarado, cuando luego lo incorporo por el marketplace lo añado a mi cuenta, a mi account, a mi organización, pues ese código me lo va a ejecutar igual que el resto del código que el equipo ha creado, que es el built-in. Bueno, avanzo un poquito porque se me va un poco el tiempo y espero que lo que esté contando sea interesante, porque me voy a dejar cosas sin contar, pero bueno, se trataba un poco de daros una idea general. Bueno, pues entonces el objetivo al final ha sido eso, vamos a reescribir solo el frontend, ¿vale? Os cuento que un poco el proceso yo lo he sentido como agile, sin pararme a poner sellos ni a presumir de que agile somos y que bien utilizamos los tableros y los Kanban y las stand-up y los retrospective y todo eso, sino yéndome a la esencia de agile, ¿vale? Os lo comento como un equipo de gente que llevábamos varios años trabajando en el mismo dominio, que es muy importante, que conocíamos el dominio bien porque no solo trabajamos en él, sino que somos clientes de este dominio, ¿vale? Es decir, somos usuarios de nuestro producto. Entonces, conocemos bien el dominio desde las dos perspectivas. Además, conocemos bien la tecnología, porque ya os digo que no hemos introducido React ahora. Se introdujo React hace 3 años, ha ido evolucionando dentro del producto. Ha habido un trabajo de diseño visual, que es el del Design System, que se ha hecho también hace poco, pero que ya estaba terminado, estaba maduro. Entonces, cuando afrontamos la reescritura, pues nos encontramos un equipo muy preparado para hacerlo, ¿vale? Que es básicamente de lo que habla Agile, ¿no? De tener un equipo muy experimentado, ¿vale? En ese sentido, pues sí, me he sentido muy Agile en el sentido de que no hemos necesitado mucha planificación, no hemos necesitado mucho... perdón. No hemos necesitado dedicar mucho tiempo a planning, a conocer, a iterar, en ese sentido, sino que las iteraciones eran muy productivas desde el minuto 1 por eso, por el expertise que traía el equipo. ¿Vale? Todos los 6, aquí menciono 6, ha habido gente que ha ayudado también, otros, pero vamos, básicamente 6 personas que han estado haciendo esto, no todo el tiempo, ¿vale? Pero sí de forma principal los últimos meses. Bueno, otro de los objetivos, por qué mejorarlo es, por qué cambiarlo es mejorar la consistencia interna de las páginas, que no fueran híbridas, que no tuvieran mezclas, que además fueran más consistentes, porque al hacerlas todas de golpe aplicas un único patrón, incluso patrones de React, pero todo igual porque la página es entera nueva, ¿vale? Luego ya irá cambiando otra vez, ¿no? Volverá a evolucionar, pero ahora mismo nos encontramos con unas páginas que son más consistentes internamente. Nos va a ayudar a escribir nuevas características más rápido sobre estas páginas. Y una cosa muy interesante es que nos ha permitido eliminar características que no sabíamos si se estaban utilizando o no, pero que directamente hemos quitado, ¿vale? Antes de dedicarle tiempo, pues lo que teníamos sospecha y los product managers, la gente de soporte, no nos podía confirmar que esto se estuviera usando, pues se han eliminado y un poco hemos hecho esto, Gel Driven Development. Es decir, si alguien lo está usando ya gritará, ¿vale? Ahora os enseño la red de seguridad que teníamos para poder hacer esto, porque no queríamos perjudicar a nadie, pero sí queríamos que nos avisara si estaban usando algo que hemos quitado. Y bueno, otro objetivo es eliminar código antiguo, que es más difícil por las dependencias que hay dentro del producto, pero es algo en lo que estamos trabajando ahora. Bueno, entonces estamos trabajando, como ya he dicho, con TypeScript. Yo creo que sería imposible hacerlo sin TypeScript, porque te detectan muchísimas dependencias. En un proyecto tan grande, pues es muy difícil trabajar teniendo dependencias entre diferentes áreas, ¿vale? Estamos trabajando consumiendo recursos que nos proveen otros equipos que tenemos muy lejos, y que si no tuviéramos errores de compilación, pues esto sería imposible, ¿vale? Directamente. Hay cantidad de fallos que evidentemente detectamos con TypeScript. Así que yo lo veo un must. Además, aprovechando las nuevas páginas, hemos sido capaces, antes ya teníamos TypeScript, pero con las nuevas páginas hemos sido capaces de aplicar, por ejemplo, strict null checks
que en la versión anterior de las páginas pues no estaba aplicado y ya era imposible intentar activarlo porque tenías que añadir 1000 controles de null. Así que las páginas nuevas pues ya sí vienen con string null checks, vienen con prettier, vienen con TSLint que te limpia te aplica muchas de las sugerencias on safe, así que también el código es más estándar después de este lavado de cara. No lo hemos querido hacer a las páginas antiguas todo esto, sobre todo por mantener la funcionalidad de git blame, es decir, poder mirar los últimos cambios de una página quién lo ha hecho, ¿no? Y que no sean cambios de formato. Es una cosa que siempre intentamos cuidar la historia del proyecto. Muchas veces pesa más el poder hacer git blame que el fichero se vea bien. Lo malo de hacer un cambio de formato es que luego, si algo falla, te van a llamar a ti. Oye, tú que fuiste el último que cambió esta línea. Y tú dices, no, pero si yo lo único que hice fue cambiar un bar por un LED. Y eres tú el que tienes que saber por qué esa línea está fallando. Bueno. Una de las cosas que hemos hecho durante el proceso ha sido mantener aparte de quitar funcionalidades que ya os he dicho antes, añadir un conjunto muy mínimo de características nuevas. Es decir, no hacer algo nuevo y decir, pues ya que estamos, vamos a añadirle tal, ¿vale? Porque no queríamos que el proyecto se extendiera. Queríamos tenerlo bajo control. Todo el mundo quería que fuera una cosa con una fecha de fin muy concreta y para eso lo mejor era no añadir muchas locuras. Se han añadido cosas, evidentemente, aprovechando el proceso. No podía ser de otro modo, pero son cosas pequeñas y la mayoría son casi 99% client-side, es decir, nada client-side, nada que tuviéramos que hacer en el servidor, que requirieran muchos cambios en el servidor. Esas se harán a posteriori. Las nuevas features que hay pendientes pues se añadirán, pero queríamos tener esto de las páginas que tuvieran una fecha de fin. Es uno de los riesgos principales que hay en un proceso así, ¿vale? Si abrís el enlace, pues podéis ver de Apexa que nos cuenta las novedades que se fueron incorporando, cómo se ve la página nueva y algunas de las cosas que se han ido añadiendo que antes no estaban, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando una build falla, pues ahora sacamos información de los errores de la build directamente en la pull request para que puedas reaccionar sin tener que navegar a la build. A veces de ayuda, a veces te tienes que ir de todos modos, pero si podemos ayudar, pues ayuda. Añadir revisores requeridos. Hay cosas así. Ya digo, podéis seguir mirándolo, no me voy a parar mucho. Es menos técnico, es más del producto. Pero son muy poquitas cosas. Si os dais cuenta, han sido... aquí tengo la lista de que son 7 cosas las que se han añadido. Una de ellas, Mobile View, pero Mobile View era casi obligado porque el cambio al nuevo framework nos daba la posibilidad de implementar las vistas móviles sobre la marcha, cosa que antes no teníamos, ¿vale? Entonces también esta pues casi que no había que pensar. Parte del cambio al nuevo framework era ofrecer Mobile View en todas las vistas de repos y eso también lo tendréis disponible. Si no lo habéis probado, podéis aprovechar. Y en la página que yo os estaba enseñando, que ya no sé dónde la he metido, pero bueno, vamos a irnos. Estaba la de personal, ¿no? Como esta, que no tiene datos así. Es nuestro proyecto, pero son repositorios de prueba que uso yo para jugar, ¿vale? Por ejemplo, este es el repositorio de TypeScript importado aquí y solamente para hacer pruebas, ¿no? Pues lo que os decía, si lo probáis desde un browser, este no es, pero lo enseño así. ¿Por qué no? Porque le tengo puesto aquí... Ah, porque le he puesto que está apaisado. ¿Dónde está aquí el apaisado, hombre? Esto. Vale. Me gusta más verlo aquí, ¿vale? Me gusta más enseñaros que... así. Que conforme la pantalla se va haciendo más estrecha, pues primero plegamos el menú lateral, porque entendemos que todavía no estás en un móvil, pero si pliegas más todavía, pues ya quitamos el menú lateral, que lo escondemos aquí arriba. Le he hecho 2 clics, vaya, fallo mío. Pues bueno, quitamos el menú lateral y lo convertimos todo en una lista que es diseñada para móvil. Todo eso está en la misma página. No es la página en sí que se adapte, porque tenemos a veces vistas que nos obligan a cambiar.
Cuando lo abro de nuevo, pues se expande todo. Pues tenemos vistas que nos permite cambiar. Otras veces, pues confiamos en el propio framework para cómo se adapta a una vista de móvil. Bueno, cositas más interesantes. Y lo que me preguntaba antes Sergio sobre cómo hemos hecho el desarrollo y el despliegue. Lo hemos afrontado en 3 oleadas. Una primera, que son las páginas principales que nos repartimos entre varios desarrolladores y empezamos a trabajar en ellas. El explorador de archivos que ya os he enseñado, la página de ramas, la de la historia, de los commits, la de las etiquetas y la lista y creación de pull request. La pull request en sí la dejamos aparte porque es muy grande y esa se hizo en una segunda oleada. Y en una tercera oleada hemos hecho las páginas TFVC, que sigue vivo. Me hablaba antes si Azure DevOps y Repos sigue vivo y sigue en la nube, vamos, que la gestión de código de original que tenía TFS, que todavía mucha gente me la pregunta como TFS, le llamamos TFVC, que es Team Foundation Version Control, y sigue estando soportado. Y ya os digo que hemos hecho páginas nuevas para esto también, con lo cual se le da soporte por muchos años, porque se ha hecho incluso la inversión hace 3 meses. Bueno, pues para estas 3 ondas, qué mal, cuando veo wave me sale onda. Para estas 3 oleadas de cambios hemos usado Future Flags, ¿vale? Que declaramos, pero no hay algo como Future Branches, es decir, todo se va haciendo en master. Desde el día 1 se crea una Future Flag, se dice que cuando vayas a esta ruta, en vez de abrir esta página, abras esta otra y se empieza a trabajar en esa página en master, ¿vale? Como el Future Flag está desactivado en producción, pues vamos a seguir sirviendo la página antigua. Y para nosotros, para programar, pues la activamos. Cuando llegamos a tener la página lo bastante madura para probarla en producción, por ejemplo, aquí, ¿vale? Ya una vez que he desplegado algunos cambios y quiero probarlo, pues puedo cambiar el Future Flag para mi sesión aquí, ¿vale? Entonces puedo estar viendo mis cambios aquí, ¿vale? Puedo probarlo incluso en producción, aunque en producción esté todavía el Future Flag desactivado, porque yo puedo activarlo para mi sesión. Y como es un Future Flag que solo afecta a Web UI, solo afecta a la interfaz web, pues no hay problema en activarlo y desactivarlo bajo demanda, ¿vale? Porque no me está afectando a nada del servidor. Hay veces que tenemos Future Flags que afectan a tablas de la base de datos, a qué datos grabamos, etcétera, y ahí, claro, ahí no puede estar jugando con activarlo y desactivarlo. Pero uno, como en nuestro caso, que nos afectaba solamente a la interfaz web, pues es sencillo y cómodo y libre de riesgos el ir activándolo y desactivándolo. ¿Vale? Entonces hemos usado estos Future Flags. Y luego lo hemos ido desplegando por anillos. ¿Qué significa? Así es como funcionamos en el producto. Tenemos 5, 6 anillos. Esto es como la fase, ¿vale? Hay hasta el 5, pero son 6. Entonces tenemos el anillo 0, que lo usamos nosotros, que es donde hacemos dogfooding. Dogfooding, para los que no hayáis escuchado mencionar nunca, es la palabra que se utiliza en Microsoft desde hace 20 o 30 años, que alguien en una reunión dijo, si fabricas comida para perros, tienes que comer comida para perros, ¿vale? Y a partir de ese refrán se quedó lo de dogfooding, y significa que si nosotros hacemos Azure DevOps, tenemos que consumir Azure DevOps. Es muy divertido ahora que estoy viendo cómo funciona también GitHub, que en GitHub todo se hace en repositorios, pero todo es todo, es decir, la gente de IT trabaja con repositorios, la gente de recursos humanos trabaja con repositorios, cuando te hace falta algo te tienes que ir a su repositorio, le tienes que crear una issue o le tienes que hacer un pull request, pero todo, de verdad, hacen dogfooding a tope, ¿sabes? Para cosas para las que no está diseñado el producto, pero se trata al final de ser tú el primer usuario de tu producto, ¿vale? Que no te lleguen las cosas de tercero. Hay que hacer un esfuerzo. Yo entiendo que no todos los productos se dan a esto, pero en nuestro caso pues era más que natural. Entonces, en este anillo 0, donde estamos nosotros, más algunos early adopters, que son pocos, pues la mayoría de early adopters están en el anillo 1. Hay algunos también externos que están en el 0. ¿Qué significa? Que nosotros cuando desplegamos, terminamos un sprint, lo cuenta muy bien Brian en este post, pero yo lo cuento muy rápido. Cuando terminamos un sprint, a la semana siguiente, el lunes o el martes, se despliega en el anillo 0. Y nosotros ya
estamos probando los cambios del último sprint. Si todo va bien, al día siguiente se despliega en el anillo 1. Si se empiezan a detectar bugs, pues se declaran como blockers y hasta que no están resueltos esos bugs, no pasamos al siguiente anillo. ¿Vale? Entonces, esto es un proceso que se va dando todos los sprints. Ahora vamos por el 170, así que es un proceso que hemos repetido ya, pues creo que 170 por lo menos, estando yo presente, por lo menos 120 veces se ha hecho así, ¿vale? Antes no sé cómo lo harían antes que yo llegara. Y para esos otros anillos, entonces, pues vamos activando. Tenemos la posibilidad de también estos anillos activar la Future Flag solo para un anillo, ¿vale? Entonces, cuando yo ya testeo en mi sesión mi página y veo que funciona bien, pues yo ya digo, mira, para el siguiente sprint la página va activa por defecto. O incluso en este sprint la voy a activar ya, ¿vale? Tenemos una opción, además, que es, que la conoceréis, Preview Futures, ¿vale? Entonces, aparte de tener un Future Flag, que es algo como privado, podemos crearle un toggle público al Future Flag. Eso significa que los Future Flags que son públicos y que el usuario puede cambiar, aparecen aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el de Landing Pages ya no existe, porque ya está activo para todo el mundo y nadie lo puede quitar, es decir, no puedes dar marcha atrás, pero el de las pull requests está todavía aquí. ¿Vale? Entonces, si os enseño una pull request, aquí no creo que haya, pero podemos crear una muy fácil, ¿vale? Os lo enseño muy rapidito. Como nos venimos aquí a cualquier archivo, hacemos un cambio, hacemos un commit, creamos una rama nueva que le voy a llamar demo, creamos una pull request, ¿vale? Y esta es la página para crear pull request, la nueva. No invites a nadie, porque aquí todavía puedo invitar a la gente. Y esta es la nueva pull request, ¿vale? La nueva vista. Si cambio el toggle, que esto vosotros ya podéis hacerlo también, esto ya está disponible. Si quito el toggle me va a preguntar, oye, ¿por qué lo estás quitando? Esto es feedback que a nosotros nos viene genial, ¿vale? Porque si tú aquí me dices, es que lo suyo es que lo ponga en inglés, porque la gente que lo lee suele ser en inglés, pero bueno. Es que al añadir un revisor tal cosa no funciona, o tal extensión me da problemas, que suele pasar. O esta pull request no carga bien por tal motivo. Pues me pones aquí el feedback de por qué es lo que no te gusta. O simplemente no me gusta. ¿Vale? Este no ayuda en nada, que me digan no me gusta. ¿Vale? Pero si ponéis algo accionable, ya os aseguro yo que todo lo que se escribe aquí se lee y me acaba llegando a mí. ¿Vale? Para decirme, vamos a cambiar esto y esto otro, que se están quejando, o tal cosa no funciona en la experiencia nueva. ¿Vale? Pues aquí pongo Pablo Testing para que mi PM no me mande, no lea basura. Entonces con esto hago el turn off del toggle y vuelvo a cargar la página. Y va a tardar un poquito más. Además, bueno, claro que tarda más. Si le tengo quitado el bundling. A tope. Ya está, ya lo hemos acelerado. Vamos a dejarla que vuelva a cargar, ¿vale? Que es que lo tenía todo sin bundling. Aquí al Chrome ya me lo he cargado. Pero un más se tiene que dar para que no la cargue aquí bien. Vale, esta es la experiencia antigua. ¿Vale? Los que no la conozcáis mucho, a lo mejor no veis la diferencia, pero es una página totalmente nueva, ¿vale? Hay cosas en las que se parece, pero es una página distinta. Me interesaba enseñaros eso sobre todo, ¿no? Que tenemos esta opción de ir cambiando y que, por ejemplo, veis que aquí hay algunos que están off. Eso quiere decir que yo puedo crear un feature flag, luego puedo crear un toggle encima de él y ponerlo desactivado por defecto. Y decirle a la gente, oye, ¿quieres probarlo? Muchas veces te sale un banner y te dice, ¿quieres unirte al nuevo? Esta no se va a cerrar, sí. ¿Quieres unirte a la nueva experiencia tal? Y tú le dices, sí. Pues eso lo hacemos como una opción de que los usuarios se sumen de forma opcional, ¿vale? Entonces tenemos un primer despliegue en el que el feature flag no está disponible, un segundo despliegue en el que ya lo tenemos disponible, pero desactivado por defecto para que la gente pueda probarlo con un banner. Cuando ya vemos que va bien y que está estable y que la gente no se queja mucho, porque en las primeras versiones, pues normalmente hay fallos a lo mejor muy estrepitosos que se nos han escapado, pues ya la siguiente oleada decimos, pues ya activado para todo el mundo y dejamos que siga viniendo feedback. En este nivel, todavía
está activo para todo el mundo, pero si tú te encuentras un fallo que te bloquea, te vas al feature flag y lo desactivas, ¿vale? Entonces no estamos bloqueándote, ¿vale? Eso es lo que decía antes con esto de que tenemos una red de seguridad, ¿vale? Tenemos siempre la opción de, para cualquier usuario que se vea bloqueado por una cosa que estamos cambiando en la web, te vas, desactivas y vuelves a la versión anterior, ¿vale? Mientras que estamos terminando esta versión, claro, después no vamos a mantener las dos, pero durante el desarrollo, pues sí la tenemos. Una vez que ya el feedback es bueno, se ha estabilizado y tenemos a la mayoría de la gente pasada a la nueva versión, pues ya damos el aviso de que la nueva versión es obligatoria. Y entonces ya se elimina el toggle e incluso eliminamos el código antiguo cuando podemos, ¿vale? Y es un poco el proceso que hacemos para ir desarrollando de forma activa. No lo he comentado, nuestro sprint dura 3 semanas. Esto no ha cambiado hace mucho tiempo. Os digo que somos un equipo muy grande y los deployments se hacen en conjunto de todos los servicios, ¿vale? Entonces, ahí eso no se ha cambiado, pero es posible que sea una de las cosas que existe feedback sobre esto y hay objetivo de acortarlo. Pero de momento ya os digo que desde que yo entré han sido de 3 semanas y no es algo fácil de cambiar. Para los usuarios también es bueno, ¿sabes? Porque siempre el código que te llega está más testeado, evidentemente. Pero al mismo tiempo, pues, somos más lentos de deployment y evidentemente un sistema de deployment, cuanto más corto sea, mejor. Nosotros de todos modos hacemos deployment a producción cuando es necesario, a arreglar bugs, pero para sacar nuevas características, pues, esperas a que se complete el sprint. Bueno, os he hablado un poco de los anillos, de los feature flags. Sergio y cualquier otro, si queréis preguntar algo sobre esto, tenemos tiempo y si no, pues sigo contando mi película, que ya no me queda mucho. ¿Cómo hemos hecho la implementación? Pues he contado que utilizando tecnología como TypeScript, haciendo pocos cambios sobre las funcionalidades que ya había, incluso quitando funcionalidades, en 3 oleadas que luego se han ido desplegando paulatinamente en los anillos de producción y además con un compromiso claro de atender todo el feedback que nos llegue lo más rápido posible. Es decir, si tú has tenido que desactivar la página porque algo falla, pues nuestro compromiso es arreglar eso con la máxima prioridad y hacer un hotfix, es decir, arreglar no el siguiente sprint, sino arreglar la versión que está en producción ahora mismo para que la gente pueda volver a la última versión. ¿Vale? Es otro de los impulsos, aims, de las motivaciones, de los principios, ¿no?, que nos han guiado al hacer esto. Y no estoy hablando de test, podía enrollarme en otras cosas, pero no quería enrollarme. De hecho, ya veis que me enrollo un montón. Y de test solamente deciros que antes teníamos esto impronunciable, que cada vez que lo digo con los compañeros en inglés lo digo de una forma distinta, chatpa, no sé ni cómo hacerlo. Y QUnit, échale hilo a la cometa. Y ahora pues lo tenemos con Jest. No estamos haciendo snapshot, hemos hecho algunos de prueba, snapshot testing en Jest. Han sido bastante ruidosos cuando hemos hecho snapshot. Sé que hay algunos equipos que sí lo hacen, pero os digo que across the product, en todo el producto, hay pocos casos de snapshot testing en nuestras páginas. Y luego si tenemos test de nivel superior, L1, L2, donde probamos dentro del browser. L0 básicamente quiere decir unit test para nosotros, ¿vale? L0 es un unit test y L1, L2 son ya niveles de integración superiores. L1 es virtualizando servicios, pero, es decir, usas servicios pero no usas una base de datos. L2 es usando una base de datos que desplegamos y todo el backend a tope, a toda vela. Y ahí pues nos hemos movido de Casper y PhantomJS, que es lo mismo, échale hilo, a Puppeteer, que es el que estamos usando ahora. Y el tema de test de servidor, que hay mogollón en Unity y demás, eso no hemos cambiado nada. Apenas nada. Lo seguimos usando, pero ahí no ha habido cambio. Bueno, pues las páginas yo creo que ya os las he enseñado. Aquí hay algunos enlaces para que vosotros mismos podáis abrirla. Esta que os comparto si es pública, la que estaba usando antes no, pero esta sí lo es. Esta es la que tenía que haber usado desde el principio. Aquí tengo una pull request. Aquí yo creo que todos tenéis acceso, si lo abrís, pero no tendrá acceso de escritura, ¿vale? Estáis como... Esta es una página pública, como si fuera un repo de GitHub, ¿vale? Tienes acceso, puedes clonarlo incluso, ¿vale? Puedes clonarlo y llevártelo a tu máquina y tal, pero claro, no le puedes hacer un push.
incluso si tenéis podéis forkearlo a lo mejor, ¿vale? Si tenéis cuenta en GitHub va a dejar en Azure DevOps. Si tenéis cuenta en Azure DevOps va a dejar forkearlo en Azure DevOps. ¿Vale? Pero bueno, pues no me paro mucho, pero vamos, ya la experiencia nueva pues ya os he enseñado con el nuevo lenguaje visual y todo lo que se ha hecho, ¿no? Básicamente. Bueno, es que esto es un PNG. Algo de historia, los compare, este es que solamente se añadió, ¿no? La experiencia de Blaine, que os he comentado antes. Esto es un repositorio que es público, que está en GitHub, que es el que te enseña a implementar extensiones. Yo lo único que he hecho ha sido clonarlo aquí en una cuenta mía para enseñaros Azure DevOps. Este mismo repositorio lo encontráis en GitHub con los mismos ficheros, con los mismos contributors. Es que esto es súper difícil de traducir, ¿eh? ¿Cómo decir? Contribuyentes. Suena fatal, ¿eh? Contribuidores. Bueno, con los mismos programadores. Yo al final siempre digo contributors. Es que no te queda otra, ¿sabes? Porque como digas contribuyente te viene el administrador a pedirte la cuenta. Commits. Los pushes, para los que no conozcáis el producto, pushes es algo que siempre me gusta contar porque no solo tenemos información de Git, porque aquí en los commits solamente ves información de Git, sino que cuando estás en Azure DevOps también tienes información de quién ha hecho el push y cuándo lo hizo y qué más commits venían con ese push. En este caso veis que nada más que hay un push, porque es donde yo hice el import del repository entero, ¿vale? Entonces todo se entró este día. Pero ya os digo, nosotros aquí tenemos información a dos niveles. La información que hay en Git de quién firmó este commit, por así decirlo, y luego la información que hay en el push de cuándo el commit se subió, quién lo subió y en qué fecha se subió. Es interesante porque mucha gente utiliza el producto y no sabe que existen estos dos niveles de información. Esta página es muy simple, de hecho de las más fáciles de hacer, pero al final es bastante útil. Las páginas de branches, con las mías, con las de todos, puedes buscar, bueno. Las etiquetas, que este repositorio no tiene etiquetas, y las pull requests que ya os he enseñado, y que aquí podemos ver una con sus archivos, con sus diferentes iteraciones. Esta solamente tiene una iteración. El concepto de iteraciones en una pull request, pues es que tú puedes actualizar una pull request y ponerle un title. Aquí el editor pues no es lo mejor del mundo. Esto no es CodeSpaces todavía. En un futuro haremos toda la edición en algo como CodeSpaces. Esto es un editor que está basado en Mónaco y que te da bastante ayuda, que yo lo uso un montón, ¿vale? Para hacer cambios, para hacer commits. Cuando el cambio es pequeño y lo puedes probar solamente tirando una build, pues haces el cambio aquí y metes tu commit en esta rama y ya con eso pues tengo una iteración nueva, ¿vale? Que ya os lo enseño muy rápido, pero básicamente pues hay una iteración número 2, aquí tenemos las dos iteraciones y en archivos pues veo los cambios completos de la pull request, o puedo decirle pues enséñame la segunda iteración. Si yo ya revisé la primera y me pareció todo bien, pues me vengo solamente a ver la segunda, le digo que vale, que esto ya lo he visto y le apruebo, ¿vale? Que es básicamente el proceso. Hay muchísimas más cosas aquí escondidas, pero creo que ya vamos llegando al final con mi 25. Si tenéis más preguntas, irme lanzando, ¿vale? Que yo mientras no vea preguntas os cuento un poquito de retrospective, ¿vale? Pero no me importa cambiarlo por responder preguntas. Una de las primeras cosas de retrospective, evidentemente, la mejora en rendimiento, ¿vale? Si lo vemos aquí, la página antigua tenía un TTI, bueno, doy las dos métricas que las tengo aquí, ¿vale? Para los que no las conozcáis, TTI, tiempo de interactividad, podríamos decirle, es el tiempo que tarda la página en estar disponible para interactuar con ella, ¿vale? Es decir, desde que yo le pido que cargue la página hasta que puedo ya empezar a interactuar. Muchas veces la página carga y luego sigue cargando otras partes de forma asíncrona, ¿vale? En el momento que yo ya puedo interactuar, yo ya declaro TTI,
¿vale? Cuando ya puedo hacer lo básico, ¿no? Lo que la página se espera que se pueda hacer. A lo mejor no está la página entera cargada, pero lo principal sí. Y Apdex, que es un índice más complejo de calcular, os metéis en la wiki para ver la fórmula de cómo se dice que se calcula, pero básicamente cuanto más cerca de 1, mejor, ¿vale? Cuanto por debajo de 1, peor. Entonces, las nuevas páginas de media, todas las nuevas páginas, pues han significado una mejora de 3 veces, básicamente, en los tiempos, 3 por, es decir, donde antes teníamos una página que tardaba en el percentil 50 tardaba más de 0,8 y en el percentil 85, es decir, las páginas más lentas, cuando le pedían más datos al servidor, cuando la conexión era peor, etcétera, pues tardaba hasta 3 segundos. Con la nueva implementación, el percentil 50, es decir, la mitad de las páginas que nos piden se sirven en menos de 15 centésimas. La mitad de las páginas. La otra mitad tarda más, pero la mitad tarda menos de 15 centésimas. Y el 85% de las páginas que se piden tardan menos de 1 segundo. ¿Vale? Mientras que antes pues se iba a los 3 segundos. ¿Vale? Estas son métricas de percentiles, pero es fácil de entender de esa forma. Y el Apdex pues lo hemos subido hasta el 0,92, de 0,71. Ya os digo, cuanto más cerca de 1, mejor. Este mide muchas cosas, no llega a ser subjetivo, es objetivo, pero mide la probabilidad de un usuario abandonar la carga y cosas así, con lo cual se hace más difícil explicar y la verdad que hoy no nos queda mucho tiempo para eso. Pero ya os digo, el cambio de rendimiento pues ya justifica, la mejora de rendimiento justifica toda la inversión. Ha habido mejoras en accesibilidad, aunque aquí también os digo que al mismo tiempo hemos perdido algunas ventajas de accesibilidad que ya teníamos. ¿Qué significa esto? Que hay una ventaja en que los componentes que utilizamos ahora son más amistosos a la accesibilidad, con lo cual hay muchas menos cosas que necesitamos hacer a medida para que la página sea accesible, accesible con screen readers y demás, con temas de contraste y todo eso. Pero al mismo tiempo en las páginas antiguas había algunas ventajas que se habían ido implementando con los años, en ese crecimiento orgánico que os digo, y que ahora pues hemos intentado mantener, pero algunas se han podido perder. Y tenemos reportes de algunas de ellas, e incluso puede que haya algunas que no nos han reportado todavía y que están perdidas, pero lo mismo, pedimos feedback, así que cualquiera que la utilice en modo lector de pantalla o con contrastes altos y tal, el feedback muy bienvenido y lo atendemos todo. ¿Vale? El feedback se da por aquí, por la Developer Community. ¿Vale? Por aquí metéis un reporte de que tenéis un problema con Azure DevOps y esto le llega al equipo, pero rápido, ¿sabes? Sí, yo estoy todavía atendiendo peticiones de aquí, ¿vale? Así que ya os digo, si la ponéis aquí y no os atienden, si explicáis aquí el problema y tal, si ponéis un feedback por aquí y no os atienden, ya me podéis avisar, ¿vale? Porque a lo mejor es culpa mía. Yo no soy el que lo atiende, pero soy al final el programador, uno de los programadores a los que le llega el feedback. Pablo, había una duda de Sergio León que se ha autorrespondido, pero al publicar la autorrespuesta, Sergio, se pierde. Tienes que volver a publicarte la autorrespuesta, por así decirlo. Estoy viendo una. ¿Quién redacta la documentación? ¿Verdad? Sí. Vale, pues en este caso ha sido, por ejemplo, el artículo que se ha publicado, que os he enseñado antes, está publicado por nuestra Product Manager, que equivalente es Product Owner. En la terminología de Microsoft se llama PM, Product Manager, y es una persona del equipo que básicamente pues la que resuelve las dudas de cómo tenemos que hacer esto para los usuarios, ¿no? Básicamente el Product Owner, y que luego es la que elabora algo de documentación pública. Luego hay un equipo de documentación más alejado que ese va más lento, ¿vale? Este que os cuento es básicamente este artículo, ¿no? De novedades que hemos sacado, etcétera. Esto lo hace ella. Y luego tenemos otro nivel que es bastante automático, que es el de la REST API, que este me toca consultarlo mucho. Ya que me iba a salir más cerca, pero bueno. Y todo este es automático, ¿vale? La mayor parte de las páginas que hay aquí en la API del producto vienen automáticas cuando haces cambios en la API, ¿vale? Todo esto viene del summary, todo esto lo sacamos de
los ejemplos, que no sé si este tiene, ¿ves? Los ejemplos los tenemos comiteados, que mal suena esto, los tenemos metidos en el repositorio y de ahí se sacan para incluirlos aquí, ¿vale? Con cargas de ejemplo y todo esto, pues básicamente viene de la signature del tipo, etcétera. Es decir, que todo esto está muy, muy automatizado. ¿Vale? Si no respondo, me lo dice Sergio. No me quiero pasar mucho, así que os contaba lo de accesibilidad. Os cuento que una de las cosas importantes de la retrospectiva es que desde el primer mes ya estábamos haciendo dogfooding, es decir, nada más que te pones un sprint a trabajar en una página, cuando termina ese sprint, el siguiente sprint sigues trabajando, pero ya hay algo que está desplegado a producción, ¿vale? Aunque esté detrás de un feature flag, ya hay algo que está desplegado a producción y eso ya me permite empezar a ver la página con datos reales, ¿vale? Entonces, como programador web, la verdad que mi producto es muy, muy cómodo de trabajar así. Ya digo, para programadores backend y demás es otra movida. Cuando me toca trabajar en base de datos y en servicios, en controles, es otra movida. Pero para la parte de UI es muy guay. Qué bonito eso. Lo voy a dejar como eslogan. Lo que os decía, tenemos una red de seguridad que básicamente es tener las dos implementaciones al mismo tiempo, ¿vale? No, una no sustituye a la otra en el momento, sino que la segunda se va creando sin romper en ningún momento la primera, y eso es muy importante, ¿vale? Que incluso si necesitáramos cambios en el servidor, hay que hacer los cambios manteniendo la compatibilidad o creando nuevos servicios de datos para la nueva página que no rompan la página antigua, ¿vale? Y la idea es esa, que cuando alguien tenga un problema, siempre tenga disponible la página anterior. ¿Vale? Esto no es, esta red de seguridad, como digo, no es solo en el frontend, pero en el frontend es mucho más fácil, porque es un toggle que siempre funciona si has hecho bien los deberes. Mientras que en base de datos, en control, pues cambiar un toggle siempre es más difícil, por las repercusiones que puede tener a nivel de cómo va grabando datos, a nivel de las consultas, etcétera. Pues todo esto se ha hecho como en unos 4 meses o ya el último mes ha sido nada más que 1 o 2 programadores, por lo cual podrían ser como 5 meses si le añadimos este último, pero el equipo que he dicho antes de unas 6 personas en bloque no ha estado más de 4 meses trabajando en esto y al mismo tiempo atendiendo algunas otras cosas, pero como objetivo principal el rediseño, ¿no? Como trabajo principal esto. Y siempre van a seguir saliendo bugs, evidentemente, cuando hace un cambio tan importante, pero lo bueno, por decirlo así, es que los bugs que nos han ido llegando después de el testing en el ring zero, en el anillo cero, después de esa primera batería de testing y de hacer el opt-in opcional, ¿no? El hacer el toggling opcional, pues los fallos ya eran cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, una pull request que tiene 4 años y que por alguna particularidad de aquella época pues se grabó con un campo vacío y que eso pues no lo esperamos ahora porque no es un data shape que no esperamos, o una pull request que se hace en el merge externally, que es algo que no solemos hacer en el equipo. Pues ese tipo de edge cases, casos vértices, ¿no? Como se le diría, o aristas, que a lo mejor no se han testeado tanto y que han ido llegando después de ir haciendo productos más públicos, ¿vale? Pero una vez que esto se ha ido atendiendo, como os digo, con mucha velocidad para no fallar a los clientes, pues ahí mismo ya lo tenemos todo cambiado. Tienes un par de preguntas, Pablo, de Vamos. Juan y de Sergio Navarro. Vale, es que no estoy scrolleando, por eso no las veo. Juan, ¿qué posibilidades consideras que existen de que los teams de Microsoft comiencen a utilizar Blazor para desarrollar sitios para Microsoft en el corto y mediano plazo? No te puedo hablar de Microsoft, Juan, ya te digo. Hay mucha independencia dentro de productos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, mi producto es una movida. Seguro que hay equipos en Microsoft usando Blazor, ¿vale? Yo no lo dudo de que habrá gente haciéndolo porque hay mucha gente en Microsoft, hay muchos equipos con muchos proyectos distintos y con mucha autonomía. Con lo cual, seguro que hay gente haciéndolo. Hablándote de mi producto, yo lo veo poco probable por el patrón de React que estamos siguiendo ahora, ¿vale? Que ahora mismo no tenemos prácticamente código, vamos, prácticamente no hay código web en el servidor, no hay nada que se haga server-side rendering. Y si se hiciera, pues seguramente se optara por React, pero esa es mi opinión, ¿vale? Y Sergio, ¿quién mantiene el producto? Pues
nosotros tenemos equipo de soporte, hay rotación, la gente que hace el deployment, por ejemplo, el tema del outage. Si hay una caída, pues por ejemplo el tema de los bugs es interesante, ¿no? Cuando vas haciendo el deployment, pues hay un driver que está pendiente del deployment, está pendiente del feedback que llega, y ese mismo driver cuando llega feedback negativo y ve que tiene que parar el deployment, que esto sobre todo en el anillo 0 pasa mucho, por eso a lo mejor del anillo 0 al 1 se tarda 3 o 4 días en pasar, porque está llegando feedback negativo y hay que repararlo y tal. Pues cuando pasa eso, el mismo deployment driver, es decir, hay una persona que es encargado, que va por rotación y que nos va tocando, pues cada semana nos toca uno distinto, pues el que se está encargando de eso esa semana, pues tiene la herramienta para, por ejemplo, hacer un rollback y volver a la versión del sprint anterior hasta que se arregle el problema de ahora. La verdad es que es difícil, como tú me dices, que te despierten por la noche. Yo he estado de expert, tenemos rotaciones para ser expertos y hay un primer nivel de alerta, por decirlo así, que muchas veces incluso automático, ¿verdad? Que nos llegan alertas automáticas y, hombre, tiene que ser difícil que se dé que nos llegue al equipo de producto, que es donde yo estoy, ¿vale? Es decir, llega a lo mejor al equipo de infraestructura, porque normalmente son problemas con Azure, con máquinas, imágenes que han empezado a fallar, que se van de memoria, que tienes que tirar una máquina virtual y volver a levantarla. Supongo que los que mantenéis Azure sabréis de eso más que yo, que ya os digo, que me pilla un poco lejos, porque no me encargo yo directamente de ese mantenimiento de infraestructura en Azure. Pero cuando es tema de producto y es un bug que hemos introducido, pues ya te digo, no hay que pararlo todo, sino que normalmente se hace rollback, tenemos la opción de atenderlo al día siguiente y se hace hotfix y se arregla para que en el día esté arreglado, ¿vale? Perfecto, pues sí, tú no tienes nada más que contar, Pablo, y no hay más dudas. No, lo único que tengo... Te he sorprendido ahí. Perdona, no, que me ha atragantado con el agua. Tengo 3 cosillas que podemos sortear. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es que aquí no vemos, a ver, ahí atendís que son anónimos, déjame ver un momentito. Es que es verdad que el Teams para esto lo pone muy Sí, difícil. esto me lo tenías que haber avisado antes. ¡Sorpresa! Porque no tengo desde aquí, ahora mismo no tengo la lista de asistentes directamente, aquí en la parte, en los controles. Ni nada, ¿verdad? El único Nada, chat nada, nada, nada. Pues yo lo que voy a hacer entonces es... Déjame que piense algo. ¿Vale? Los que estáis ahora mismo, seguidnos en Twitter, que ahí lo publicamos, ¿vale? Sí, no, o sea, es que ya te digo, es que no sé cómo lo podemos hacer. Tendré que ver si tengo el listado de asistentes, ¿vale? Si me lo puedo descargar de algún sitio, los que no sean anónimos, y pues confiad, los que estéis escuchándonos y estéis ahora en directo de los asistentes, confiad en nuestro buen hacer, que haremos un random del 1 al X participante que haya y nos pondremos en contacto por Twitter o por correo con vosotros. Pero ya os digo, es que tengo que bajarme el listado de asistentes y ese solo se tiene cuando se acaba el evento. Perdóname que no te lo he avisado antes, pero es que además no sabía si podía hacerlo o no. Ya os digo, llevo 15 días en GitHub. Y una de las cosas que he preguntado el lunes, digo, mira, que di una charla, tenéis material, tal y cual, y ya he tenido que buscar a ver a quién preguntarle, todo eso. Entonces, estoy muy nuevo aquí. Y ayer me lo confirmaron, que sí, que... Miramos a ver cómo se puede hacer y lo intentamos, ya te digo, porque los participantes creo que sí que los puedo recuperar a posteriori. ¿Vale? Entonces lo intentaremos y si no, pues ya veremos de cómo lo sacamos. Sí, ya intentaremos algo para poder sortearlo. No os lo puedo prometer seguro, pero lo intentaremos. Si no sacamos nada, tenemos aquí la lista de preguntas y entre las 6 preguntas, que es como un premio, ¿vale? Podemos aprovechar para eso. ¿Qué decís? Bueno, lo de las preguntas. Intentaremos primero sortear. Sí, es lo suyo. Por aquí dice uno, al primero que diga mío. No, vamos a intentar sortearlo. No os escucho desde aquí. ¿Vale? Y nada, pues nada, daros las gracias tanto a asistentes como a Pablo.
Y nada, cualquier charla que queráis dar, cualquier otra persona, además, aquí tenéis madrid.net a vuestra entera disposición. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todos los que habéis estado y a ti, Luis, muchas gracias. Pues nada, venga, nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.